acciones de la fuerza pública que desarrolla lo que se puede para combatirlo. Sin embargo, es claro que esos esfuerzos resultan insuficientes ante la magnitud de esas organizaciones delictivas, las normas que lucen insuficientes y una institucionalidad que en ocasiones incluso es cooptada por ellas. Teniendo claro eso, ¿el actual rol de Fuerzas Armadas es suficiente para hacerle frente al narcotráfico? Lo vamos a analizar con el general Luis Hernández, ministro de la Defensa Nacional. General, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Domingo. Un gusto saludarlo a los tiempos por este medio. Así es, hace tiempo que no conversamos, general, pero qué bueno que tratemos estos temas, porque desde el Ejecutivo se identifica el narcotráfico como el enemigo número 1 de la sociedad ecuatoriana, y con el narcotráfico se instaló también la violencia. Vivimos una crisis de seguridad y las Fuerzas Armadas no pueden quedarse a un lado. ¿Qué tan sencillo o qué tan difícil es eso? Y se lo pregunto porque resulta que los roles legales de Fuerzas Armadas del Ecuador no contempla su participación en el combate contra estas otras amenazas. Las Fuerzas Armadas tienen que ser siempre lo más útiles a la sociedad ecuatoriana. Y hay que considerar que las Fuerzas Armadas tienen una capacidad instalada que tiene que ser optimizada. Y entre esa capacidad instalada está el elemento humano más el elemento material. Pero el elemento conceptual para este tipo de actividades son las leyes, los reglamentos y obviamente la Constitución, que ampara todo lo que viene desagregado como leyes y reglamentos, vuelvo a insistir. Esto ayuda, por ejemplo, el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan ser utilizados en estos roles. Pero el estado de excepción es limitado en tiempo y en espacio. Entonces, la legislación existente no ayuda para que las Fuerzas Armadas puedan realizar una actividad permanente en este tema. General. Además, las leyes también que tenemos no permiten que se empleen las Fuerzas Armadas como quisiéramos. Fuerzas Armadas tiene personal armado, helicópteros, aviones, pero resulta que la Constitución señala que su misión fundamental es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esos dos aspectos de manera exclusiva. Yo lo invito a escuchar lo dicho ayer aquí por el general Paco Moncayo. Fría. Se ha repensado la seguridad, se han creado nuevos conceptos para la seguridad. Ya no es el tiempo del siglo pasado, las amenazas son distintas, existen tratados internacionales en los que se reconoce esta realidad. Es necesaria una redefinición en todos los aspectos del empleo de las fuerzas del Estado y de los organismos del Estado para dar seguridad a la sociedad. Estamos muy atrasados. Usted fue asambleísta constituyente en Montecristi, donde se definió el actual rol de Fuerzas Armadas en la Carta Magna, pero el país ha cambiado, las amenazas son distintas, nuevas y quizás más peligrosas. Si el país requiere la participación de Fuerzas Armadas en la lucha contra el enemigo interno y transnacional del narcotráfico, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las reformas que se tienen que ejecutar, general? Estamos ante una amenaza permanente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el concepto inclusive de aprobación de leyes que conciernen a la seguridad tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que las leyes económicas tienen un tiempo para ser aprobadas, de lo contrario pasan por el Ministerio de la Ley. Algo parecido debemos tener en las leyes que tienen que ver con la seguridad, porque mientras se demora una ley por debates muchas veces que no ameritan que tengan esta extensión, la seguridad sigue siendo afectada, sigue habiendo violencia, el narcotráfico sigue prosperando. Entonces creo que tenemos que llevar al debate el hecho que leyes que conciernen la seguridad, que tienen que ser inmediatas, bueno, no que le aprueben en 8 días, pero sí un tiempo razonable. No puede ser posible que exista 3 años que leyes relacionadas con la seguridad no hayan sido aprobadas, y algunas me parece que ni siquiera entraron al primer debate. Eso me parece que no es responsable con un país que cada vez se somete más a lo que es esta amenaza y las acciones del crimen organizado, del narcotráfico. Yo creo que aquí tenemos que todos poner un grano de arena, por decirlo menos, o arrimar el hombro en este tema que nos concierne a todos. El narcotráfico
el crimen organizado no va a ser selectivo, va a afectar a toda la sociedad ecuatoriana. Veamos ejemplos en la región, hay países que empezaron como nosotros, pero no tomaron las medidas adecuadas y después ya fue más difícil y ahora están sumidos en violencia casi todos los días. Entonces estamos a tiempo. El decreto 210 que establece el estado de excepción para que se movilice y participen las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de las cárceles del país fue observado por la Corte Constitucional y determinaron que solo pueden los militares estar afuerita y en el primer filtro de ingreso. Entonces, la medida excepcional no puede ser ejecutada. Se equivocó la Corte Constitucional al impedir que puedan los militares ingresar a las cárceles en donde el Estado al día de hoy no tiene el control y poner orden. La Corte Constitucional interpreta las leyes y es la última instancia. Obviamente yo espero y aspiro que ellos siempre están viendo todo el macro y las consecuencias de cada decisión. Y obviamente son decisiones que ellos toman que son fundamentadas. Pero y no son claramente infalibles, dentro... general. Está conformada por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Exactamente, justamente a esto yo quiero enfatizar que el tema de la seguridad nos concierne a todos y en la parte de subjetividad que siempre existe en las interpretaciones hay que considerar las consecuencias de las decisiones, porque puede ser que en estas decisiones están afectando el futuro del Ecuador, me refiero a cualquier tipo de organización, no particularmente a la Corte Constitucional. Yo creo que más aún una Corte Constitucional no tiene que ver, perdón la comparación, digo en forma general mi apreciación, no solamente el bosque, el árbol, sino todo el bosque y las consecuencias a futuro y considerando cuál es el escenario que se está viviendo y las consecuencias de esas interpretaciones y decisiones de las leyes. Y más que nada la intención de una institución. La institución, las Fuerzas Armadas, porque es así como ha dispuesto el gobierno nacional, tienen que colaborar más en el tema del control del territorio y lo que pasa dentro del territorio. Entonces es que esa es la intención de un gobierno y esa es la misión que tienen las Fuerzas Armadas en este contexto. También los organismos que dan las normas tienen que considerar ese escenario. La Corte Constitucional señaló, basado en jurisprudencia internacional, que Fuerzas Armadas no tiene el entrenamiento para la protección y control de civiles, que su presencia dentro de las cárceles era una medida desproporcionada e innecesaria. Entonces, ¿usted coincide con ese criterio general? ¿Fuerzas Armadas no está capacitada para brindarle protección a los ciudadanos? ¿Eso solamente le debe corresponder a la Policía Nacional? Las Fuerzas Armadas están realizando el control de la delincuencia en estados de excepción desde hace 25 años o más. Desde que yo estaba en servicio activo ya las Fuerzas Armadas participaban. Obviamente en la Constitución anterior había un poco más de flexibilidad para utilizar a las Fuerzas Armadas. La Constitución de Montecristi, a la que yo me opuse que le pongan esa camisa de fuerza a las Fuerzas Armadas, ya le vuelve más difícil, pero no imposible, porque el estado de excepción sí posibilita. Y los soldados, las Fuerzas Armadas, poco a poco se van acostumbrando a este tipo de actividades. Por ejemplo, el control de armas es una actividad totalmente ajena a la misión fundamental. Pero son otros tiempos como muy bien lo dijo mi general Paco Moncayo, son otros tiempos y las Fuerzas Armadas tienen que redefinir sus misiones, sin perder, por supuesto, sin perder su capacidad que es la defensa externa, general, porque ese tipo de capacidades toma generaciones en volver a tenerlas de manera óptima, pero en cambio el hecho de controlar al narcotráfico, a la delincuencia, tiene que ser una misión que cada vez tiene que ser más y más entrenada y ensayada. Pero salen a las calles los militares a tratar de establecer el orden y devolver la sensación de seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, con Fuerzas Armadas en las calles, aquí en Guayaquil, asesinan con fusiles. Desde algunos sectores de la sociedad se cuestiona la efectividad de la presencia militar en las calles. ¿Sirve o no que salgan a trabajar con la policía en este ámbito? Y sobre todo, general, ¿cuál es la norma, cuál es el marco legal en que se ampara a Fuerzas Armadas en el caso, por ejemplo, de detener a un delincuente? ¿Qué hace Fuerzas Armadas si de repente se arma una balacera? ¿Pueden disparar? ¿No lo pueden hacer? ¿Es realmente útil que estén los militares en las calles? Las Fuerzas Armadas actúan en forma coordinada con la policía. No es que actúan de forma única y solitaria, están con la policía y la policía es la herramienta legal que permite que haya detenciones y que puedan usar
la violencia en una forma inmediata, ¿no? Así las Fuerzas Armadas que son las que acompañan a la policía. Las Fuerzas Armadas son un factor disuasivo. No es lo mismo una calle, una avenida, que no tenga ningún tipo de patrullaje, que haya un patrullaje de Fuerzas Armadas y policía. Yo me imagino, si no estaríamos en estado de excepción, las cosas seguramente serían peores. Entonces, la sensación que tiene la sociedad, no hay que negarlo, se siente más segura. Obviamente los resultados a veces no son los que quisiéramos, porque es un tema muy complicado, pero la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía cada vez se vuelve más eficiente, como lo vimos en los paros del movimiento indígena. Entonces, estamos, obviamente, cada vez vamos aprendiendo y vamos optimizando procedimientos, acciones y voluntades para sacar adelante este tema tan complicado y que concierne tanto al gobierno como a las Fuerzas Armadas, la policía, para defender a nuestra sociedad. Para determinar si una acción tiene o no resultados, se deben fijar objetivos. De esa manera se puede medir si lo ejecutado se acercó o cumplió cabalmente con lo que estaba previsto en la primera instancia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos general que tiene esta participación de Fuerzas Armadas en las calles, en la lucha contra la inseguridad? Porque no ha de ser solamente generar la percepción de seguridad o de control en la ciudadanía. Debe haber también objetivos concretos. Claro, los objetivos concretos del control de la delincuencia, que no haya lugares en donde aumente la delincuencia, capturar a los delincuentes, aumentar cada vez más la presencia en lugares donde antes no era posible. Esos son los objetivos. Y los medios, obviamente, humanos, y claramente la estrategia es dar paz a los ciudadanos y reducir al mínimo la violencia y el crimen organizado, que ya cada vez está más presente en las calles, pero que sin la presencia de Fuerzas Armadas y Policía estaría descontrolado, y eso no queremos que suceda. Entonces yo creo que lo que está haciendo Fuerzas Armadas y Policía está satisfaciendo, no al 100%, porque a veces no son los suficientes, no tenemos suficientes elementos humanos, materiales y procedimientos que necesitan de otros estamentos para que nos permitan que la acción sea más efectiva. Ministro, uno de los temas que se tocó durante la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En concreto, ¿cuál es el apoyo al que se comprometió Estados Unidos con Ecuador? Con Estados Unidos tenemos abierta siempre una puerta de apoyo. Obviamente la visita del secretario de Estado hace que ese apoyo tenga más intensidad en el tiempo, y se habló mucho de aumentar la colaboración en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Obviamente con el tiempo seguirán viendo los resultados de esta visita, que, como dije anteriormente, van a acentuar los lazos de buena relación que tenemos de Estados Unidos, y que es un país esencial para la lucha contra el narcotráfico, que no tiene fronteras, igual que el crimen organizado, en la cual la participación de Estados Unidos es fundamental, junto a las colaboraciones que tengamos con los países que son vecinos y la región. Pero ¿en qué consiste esta colaboración, estas acciones coordinadas? ¿Va a haber más aviones radares norteamericanos sobrevolando territorio ecuatoriano? No sé, ¿va a haber capacitación por parte de sus organizaciones, de sus fuerzas de lucha contra el narcotráfico a las fuerzas nacionales? Sí, tenemos la participación de la DEA. Por ejemplo, a la Fuerza Aérea le condecoró la DEA en el Día de la Fuerza Aérea, justamente por esa colaboración entre los dos organismos, tanto de Estados Unidos como el Ecuador. Vamos a aumentar la capacidad de movilización de las Fuerzas Armadas. Tenemos ya avanzado temas como, por ejemplo, aviones de transporte para la Fuerza Aérea. Los helicópteros que tenemos actualmente están siendo repotenciados también en el ejército. Entonces, todo eso son ayuda que viene a través de un sistema que tiene los Estados Unidos, que nos permite acceder fácilmente a este tipo de recursos. Además de eso, obviamente, la colaboración que tenemos en inteligencia, que al ver el escenario en el que está desarrollándose el Ecuador, que cada vez puede irse complicando, entonces la cercanía en la ayuda de los Estados Unidos también ha sido considerada, y los pedidos del Ecuador, considerando que el gobierno nacional, uno de los temas principales que ha puesto en su agenda es la atención a la seguridad, al ponerle como un tema principal por parte del gobierno, obviamente países como Estados Unidos centran más la atención en esa agenda para ayudar. El presidente Lasso dijo en la ceremonia por los 101 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que va a enviar un proyecto de ley para que se autorice el derribo de aeronaves que ingresen ilegalmente al país. Si no se lo puede hacer ahora, entonces, ¿para qué sirven los radares?
Justamente a eso es lo que yo me refería al inicio. Tenemos que tener procedimientos que permitan acelerar este tipo de leyes. Yo le llamaría que sería una ley relacionada con el control del espacio aéreo. Tenemos que controlar el territorio y eso incluye también el espacio aéreo. Entonces ahí, como no tenemos un procedimiento que permita que estas leyes se aprueben rápidamente como una ley de emergencia económica, esta podría llamarse ley de emergencia de seguridad, pero no hay algo que ampare la ley. Entonces, ¿a qué se aboca? A las conciencias de los legisladores que ven cada día la violencia, que un día puede llegar muy cerca de sus familias, de sus amigos, que se sensibilicen en la necesidad de aprobar este tipo de leyes lo más rápidamente posible. Y si dependemos de la Asamblea, pues es incierto el panorama. General Luis Hernández, ministro de la Defensa, gracias por venir a Contacto Directo. A la orden, muchas gracias. Un buen feriado para usted, Lenín. Igualmente. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.